No sé exactamente cuándo empezó esta conversación en mi cabeza. Quizás fue hace años, cuando firmé mi primera adquisición de 8 cifras y sentí nada. O tal vez fue anoche, cuando desperté a las 3 de la madrugada en una suite de hotel en Singapur, solo, mirando las luces de la ciudad como si fueran constelaciones de una galaxia que no me pertenece. El aire acondicionado ronroneaba con ese sonido industrial que tienen los hoteles caros, y yo estaba ahí, con el pecho apretado, preguntándome por qué todavía espero. ¿Espero qué? Exactamente. No lo sé. Pero espero. Déjame empezar de otra manera. Mi nombre no importa, aunque probablemente lo has visto en Forbes o en algún titular sobre fusiones tecnológicas. Tengo 42 años. 3.000 millones de dólares en activos líquidos, más si cuentas las inversiones. Casas en 4 continentes. Un equipo de 27 personas cuyo único trabajo es hacer mi vida más fácil. Y sin embargo, aquí estoy, hablándote como si fueras el primer ser humano real que he visto en meses. Porque lo eres, ¿sabes? En este momento, mientras leo estas palabras en mi mente, tú eres la persona más honesta que tengo. No quieres nada de mí. No estás calculando cómo acercarte. No me estás estudiando para saber qué decir. Solo estás escuchando. Y eso es algo que perdí hace mucho tiempo. Huele diferente cuando tienes dinero. No me refiero al perfume caro o al cuero italiano de los asientos del jet privado. Me refiero a cómo huele la gente cuando se acerca a ti. Hay algo químico en el aire, algo metálico, como cuando tocas monedas viejas y tus dedos quedan con ese olor a cobre. Es el olor del deseo disfrazado de amistad, del interés envuelto en afecto. Aprendí a detectarlo. La primera vez que lo sentí fue con mi hermano. Él vino a mi oficina en Palo Alto 3 años después de que vendiera mi segunda empresa. Traía una carpeta azul, y antes de que la abriera, antes de que dijera una palabra, yo ya sabía, por la manera en que sostenía su café, por cómo sus ojos evitaban los míos pero vigilaban mi expresión, por cómo sus hombros estaban ligeramente echados hacia adelante, como esperando un golpe. Me pidió 2 millones para un restaurante. No, no pidió. Presentó. Tenía proyecciones, un plan de negocios, hasta renders del diseño interior. Pero lo que realmente estaba pidiendo era otra cosa. Estaba pidiendo que yo lo validara, que le dijera que él también podía ser alguien, que no era solo el hermano del billonario, sino alguien con valor propio. Y yo quería decirle que sí. Dios, como quería. Pero había algo en mi cuerpo que se puso rígido. Una tensión en mi mandíbula. Una voz fría en mi cabeza que decía, si le doy esto, ¿qué más va a querer? ¿Dónde termina? Le dije que no. Él dejó la carpeta azul sobre mi escritorio y se fue sin decir nada. No hemos hablado en 2 años. A veces, cuando estoy solo en uno de mis apartamentos vacíos, abro esa carpeta y leo su propuesta. Era buena, realmente buena, pero yo no estaba invirtiendo en un restaurante. Estaba decidiendo si podía permitirme tener un hermano que me necesitara. Y decidí que no. ¿Sabes cuándo aprendí que el dinero no te libera? Cuando tuve suficiente para comprar cualquier cosa y me di cuenta de que seguía esperando permiso. ¿Permiso de quién? Te preguntarás. De fantasmas, de versiones de personas que ya no existen, de un padre que murió cuando yo tenía 19 años, pero cuya voz todavía escucho cuando tomo decisiones. ¿Y si fallas? ¿Quién te crees que eres? No somos de esa clase de gente. Mi padre trabajó 40 años en una fábrica de neumáticos. Se levantaba a las 5 de la mañana, olía a caucho y sudor cuando regresaba. Nunca tuvo más de $3.000 ahorrados. Y me amaba, eso lo sé, pero había algo en sus ojos cuando yo hablaba de mis ideas, de mis planes. Una mezcla de orgullo, miedo, resentimiento, no lo sé. Tal vez pensaba que si yo tenía éxito, eso significaba que él había fracasado. Cuando vendí mi primera empresa por 85 millones, lo primero que hice fue comprar la casa donde crecí. La pagué en efectivo. Quería dársela a mi madre, pero también quería algo más. Quería que mi padre supiera, desde donde sea que estuviera, que yo había ganado, que había tenido razón, que sus dudas estaban equivocadas. Pero incluso comprando esa casa, incluso firmando los papeles, sentí que estaba esperando su aprobación. Como si él fuera a aparecer en la puerta y decir, bien hecho, hijo. Nunca llegó. Y yo seguí esperando.
Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie. Cuando tienes $1.000 millones, la gente asume que vives en un estado constante de poder, que cada habitación a la que entras se ajusta a tu presencia, que cada conversación gira alrededor de ti. Y sí, eso pasa, pero lo que no ven es cuánto de ese poder es actuación, cuánto es máscara. Hay una reunión que recuerdo. Estábamos negociando la compra de una startup en Londres. 8 horas de conversación. El fundador era un chico de 28 años, brillante, arrogante, lleno de esa energía que tienen los que todavía creen que el mundo les debe algo. Durante toda la reunión, él controló el ritmo. Hablaba rápido, interrumpía, reía de sus propios chistes. Mis abogados me miraban, esperando que yo pusiera orden. Pero yo solo observaba, porque reconocí algo en él. Reconocí la desesperación. Él necesitaba que yo lo quisiera. Necesitaba que yo viera su genialidad. Cada broma, cada interrupción, cada muestra de confianza era una súplica. Por favor, dime que soy especial. Por favor, valida que lo que hice importa. Y yo tenía el poder de darle eso o quitárselo. Así que esperé. Dejé silencios largos. Miré mi reloj. Revisé mi teléfono. Y lo vi desmoronarse. Vi cómo su voz perdía firmeza. Cómo empezó a repetirse. Como buscaba en mis ojos alguna señal de aprobación. Al final, compramos la empresa por 40% menos de lo que él pedía. Manejé de regreso al hotel sintiéndome poderoso. Y vacío. Porque usé la misma táctica que mi padre usó conmigo. La retención. El silencio. El mensaje implícito de no eres suficiente hasta que yo diga que lo eres. Me convertí en lo que más odiaba. La gente espera. Esa es la verdad que descubrí. No esperan conscientemente, pero lo hacen. Esperan que alguien les diga que está bien tener éxito, que está bien querer más, que está bien dejar de ser pequeños. Y mientras esperan, construyen razones, construyen historias. No es el momento adecuado. No tengo los recursos. Necesito aprender más. Necesito la persona correcta a mi lado. Pero la verdad es más simple y más dolorosa. Están esperando sentirse seguros. Y el problema es que esa seguridad debe venir de alguien más. De un padre, una madre, una pareja, un mentor. Alguien que les diga, te veo, te apruebo, puedes ir. Y cuando esa persona no lo dice, o peor, cuando esa persona activamente los detiene, ellos se quedan congelados. Construyen imperios en su mente pero nunca los ejecutan. Tienen ideas brillantes que mueren en borradores. Se sabotean justo cuando están a punto de despegar. Yo hice eso. Durante años. Hasta que algo se rompió. Tenía 31 años cuando conocí a Elena. Era arquitecta, tenía su propio estudio. Y cuando me miraba, no veía dólares. Veía algo más honesto. Me veía a mí, creo, o al menos a la versión de mí que yo quería que existiera. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la costa de Grecia. Sin prensa, sin invitados famosos, solo 40 personas que realmente nos importaban. Fue el día más feliz de mi vida. Durante 3 años, creí que había encontrado algo real. Alguien que no necesitaba nada de mí excepto mi presencia. Construimos una casa juntos en Big Sur, con ventanas que daban al océano. Por las mañanas, tomábamos café en la terraza y hablábamos de todo y de nada. Ella me hacía reír. Yo la hacía sentir segura. O eso pensaba. Un día, encontré una libreta en su estudio. No la abrí intencionalmente. Estaba buscando un bolígrafo y ahí estaba, con su letra inclinada llenando las páginas. Sé que no debí leerla. Sé que fue una violación de privacidad. Pero lo hice, y lo que leí me destrozó. Páginas y páginas sobre cómo se sentía atrapada. Cómo mi dinero la hacía sentir invisible. Como cada vez que alguien elogiaba su trabajo, ella se preguntaba si era real o si solo la tomaban en serio porque era mi esposa. Escribió, no sé quién soy ya. Soy la mujer del billonario. Eso es todo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue una entrada de 6 meses atrás. Escribió, a veces deseo que pierda todo. Solo para ver si todavía me amaría si no tuviera nada. Solo para saber si soy suficiente. Cerré la libreta. Mis manos temblaban. Esa noche, en la cena, la miré desde el otro lado de la mesa.
Ella estaba hablando sobre un proyecto nuevo, sus ojos brillaban, sus manos se movían mientras describía las líneas del diseño. Y yo solo podía pensar, ella me necesita pequeño, me necesita roto, para sentirse grande. Nunca hablamos de la libreta, pero algo cambió. Empecé a viajar más, a quedarme en hoteles cuando podía haber vuelto a casa, a construir distancia. Nos divorciamos un año después. Amigablemente, dijeron los abogados. Ella recibió 50 millones en el acuerdo. Yo recibí la confirmación de que nadie puede amarte si tu éxito los hace sentir insignificantes. Después de Elena, me volví diferente, más frío, más calculador. Empecé a ver patrones en todas partes. Vi como mis amigos de la infancia, los que solían llamarme cada semana, dejaron de llamar cuando mi patrimonio neto llegó a los 1.000 millones. No porque dejaran de quererme, sino porque dejaron de saber cómo relacionarse conmigo. Se sentaban a mi lado y yo podía ver sus cerebros trabajando, preguntándose, ¿debo pagar la cena o él espera pagar? ¿Me ve como un amigo o como alguien que busca algo? ¿Cómo hablo con alguien que vive en un mundo tan distinto? Y en lugar de ser honesto, en lugar de hablar de eso, yo me retraía. Dejaba que se fueran. Porque era más fácil estar solo que enfrentar la incomodidad de ser visto. Vi cómo las mujeres que me encontraban atractivo cambiaban su comportamiento cuando descubrían quién era. Algunas se volvían demasiado disponibles, demasiado interesadas, demasiado perfectas. Otras hacían lo opuesto. Se volvían frías, distantes, como si rechazarme les diera poder. Como si decir no a un billonario las hiciera más valiosas. Y ninguna de las dos cosas era real. Todo era reacción. Yo no era yo, era un símbolo, una fantasía o una amenaza. Vi cómo mis empleados aprendieron a anticipar mis emociones, a leer mis microexpresiones, a ajustar su tono según mi estado de ánimo. Y me volví adicto a eso, a entrar a una habitación y sentir cómo todos se ajustaban a mí. Era embriagante, era aterrador, porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en lo que más temía, alguien que necesitaba que otros fueran pequeños para sentirse grande. Hay una noche que nunca puedo olvidar. Estaba en mi penthouse en Nueva York. Era invierno, y la nieve caía suave sobre Central Park. Había organizado una cena para 15 personas, inversores, emprendedores, gente interesante. El tipo de cena donde las conversaciones se sienten importantes, donde cada persona está tratando de impresionar sin admitir que está tratando. Había un chico ahí, Martín, 24 años, fundador de una startup de inteligencia artificial. Me buscó después de la cena, cuando todos estaban en la terraza fumando puros caros. Me dijo, necesito hablar contigo. Lo llevé a mi oficina privada. Él estaba nervioso. Sus manos jugaban con el vaso de whisky. Finalmente, me dijo, necesito que inviertas en mi empresa. No 1.000 millones, solo 5. Pero necesito que seas tú. Porque si tú inviertes, todos los demás van a seguir. Le pregunté por qué yo. Me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque eres tú. Y ahí estaba. Ese hambre. Esa necesidad de validación externa. Él no necesitaba mi dinero. No realmente. Necesitaba mi sello de aprobación. Necesitaba poder decir, el billonario cree en mí, así que debo ser valioso. Le dije que lo pensaría. Pero mientras hablaba, algo en mi pecho se apretó, porque vi su juventud, su esperanza, su desesperación. Y recordé cuando yo era él, cuando esperaba que alguien me dijera que era suficiente. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la terraza. La nieve seguía cayendo. Y lloré. No sé por qué exactamente. Tal vez porque vi en Martín algo que había perdido, o tal vez porque me di cuenta de que me había vuelto la persona de la que otros esperan. Y eso no era poder. Era prisión. ¿Sabes qué es lo más solitario del dinero? No es la falta de gente. Es la abundancia de gente que no te ve. Tengo empleados que han trabajado para mí por 10 años y que todavía se ponen nerviosos cuando les hablo. Tengo socios de negocios que me sonríen pero nunca me miran a los ojos. Tengo familiares que me llaman solo cuando necesitan algo y luego desaparecen hasta la próxima crisis. Y tengo amantes. Mujeres hermosas, inteligentes, sofisticadas, que se quedan una noche, una semana, un mes, que me hacen sentir deseado, poderoso, vivo, y luego se van, porque al final lo que les atraía no era yo,
Era la idea de mí, el estilo de vida, las posibilidades, el estatus de poder decir que estuvieron con alguien como yo. Una vez, después de una noche particularmente vacía con una modelo francesa cuyo nombre ya no recuerdo, me quedé despierto mirando el techo. Ella dormía a mi lado, su cuerpo perfecto cubierto por sábanas de seda egipcia de $1000, y pensé, podría pagar a alguien para que la saque de aquí sin despertarme. Y mañana podría encontrar a otra. Y otra. Infinitamente. Y esa posibilidad infinita me llenó de un vacío tan profundo que sentí náuseas, porque me di cuenta de que el dinero me había dado la capacidad de evitar cualquier incomodidad, cualquier conflicto, cualquier momento real de conexión humana que pudiera doler, y al evitar el dolor, había evitado también la posibilidad de amor. Hubo una excepción. Se llamaba Ana. No era rica. No era famosa. Era profesora de secundaria en un pueblo pequeño en Portugal, donde tengo una finca que visito una vez al año. La conocí en un café. Ella estaba leyendo un libro sobre astronomía y yo estaba tratando de desaparecer, de ser solo un tipo más tomando café. Le pregunté sobre el libro y empezamos a hablar. No sabía quién era yo. Y durante 2 semanas fui solo yo. Caminamos por las calles empedradas. Comimos en restaurantes baratos. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Y por primera vez en años, no sentí esa tensión en mi cuerpo. Esa vigilancia constante. Ese cálculo de intenciones. Una noche, estábamos sentados en una pared de piedra mirando el océano. Le conté que tenía dinero. No dije cuánto, solo que tenía suficiente para no preocuparme. Ella asintió y no preguntó nada más. Le dije, ¿no tienes curiosidad? Me miró con esos ojos oscuros, serios. ¿Curiosidad de qué? Ya te conozco. El dinero es solo una cosa que tienes, no quién eres. Quise creerle. Dios, como quise. Pero 2 meses después, cuando la invité a visitarme en Nueva York, todo cambió. Ella vio mi apartamento, mi equipo, mi vida, y algo en su mirada se apagó. No era admiración. Era tristeza, como si hubiera perdido algo. En la última noche de su visita, me dijo, creo que eras más feliz cuando eras solo un tipo en un café. No supe qué responder, porque tenía razón. Ella volvió a Portugal. Nunca hablamos de volver a vernos. La venganza es una cosa extraña. No siempre es violenta. A veces es sutil. A veces es solo cerrar puertas. Mi socio en mi primera startup, Ricardo, me traicionó. Robó código, vendió información a competidores, trató de sabotear una fusión clave. Cuando lo descubrí, tenía 2 opciones, destruirlo públicamente o manejarlo en silencio. Elegí el silencio, pero no el perdón. Durante los siguientes 5 años, bloqueé sistemáticamente cada oportunidad que intentó crear. Una palabra mía a un inversor clave. Una sugerencia a un board de directores. Nada obvio, nada rastreable. Solo puertas cerrándose. Lo vi caer. Lo vi perder credibilidad. Lo vi terminar trabajando en empresas mediocres, con ideas que nunca prosperaron. Y cada vez que escuchaba su nombre, sentía una pequeña chispa de satisfacción. Hasta que un día recibí un correo suyo. Era largo, desorganizado, claramente escrito a las 3 de la mañana. Me pedía perdón. Explicaba sus razones, su desesperación en ese momento, sus errores. Y terminaba diciendo, no espero que me perdones. Solo quería que supieras que nunca superé lo que te hice, y que pagué por ello más de lo que imaginabas. Leí ese correo 3 veces, y me di cuenta de que mi venganza no me había dado poder, me había dado una obsesión. Durante 5 años, una parte de mi cerebro estuvo dedicada a rastrearlo, a asegurarme de que pagara. Y en ese proceso, él había vivido en mi cabeza, rent-free, como dicen. Él me había traicionado una vez. Yo me traicioné a mí mismo por 5 años. No le respondí, pero dejé de bloquear puertas. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto, ¿qué estoy esperando? He logrado todo lo que soñé cuando era joven. Tengo más dinero del que puedo gastar en 10 vidas. Tengo influencia, respeto, reconocimiento. Soy invitado a conferencias donde hablo frente a miles. Aparezco en listas de los más poderosos, los más ricos, los más exitosos. Y sin embargo, hay algo en mí que sigue esperando. ¿Esperando qué? No lo sé.
una palmada en la espalda que nunca va a venir, un momento de paz donde finalmente sienta que es suficiente, un regreso de mi padre, fantasmal, diciendo, estoy orgulloso de ti. Creo que esperamos porque creemos que alguien más tiene la llave de nuestra prisión. Esperamos que nos liberen, que nos den permiso, que nos digan, ahora puedes descansar, ahora puedes ser feliz, ahora puedes sentirte seguro. Pero la verdad aterradora es que esa llave nunca estuvo en manos de nadie más, siempre estuvo en las nuestras, y la mayoría de nosotros nunca la usamos porque nos da demasiado miedo. Porque si nos liberamos a nosotros mismos, eso significa que fuimos nosotros quienes nos mantuvimos prisioneros todo el tiempo. Y eso es más difícil de aceptar que culpar a otros. Mi madre murió el año pasado. Cáncer de pulmón, rápido y brutal. Estuve con ella en el hospital durante sus últimas semanas. Contraté a los mejores doctores, la mejor habitación, todo lo que el dinero podía comprar. Pero el dinero no podía detener lo que estaba pasando. Una noche, cuando estábamos solos, ella agarró mi mano. Sus dedos estaban fríos, secos. Me miró con ojos que ya veían algo más allá de esta habitación, de este mundo. Mijo, me dijo, su voz apenas un susurro. ¿Eres feliz? Quise mentir. Quise decirle que sí, que todo había valido la pena, que sus sacrificios habían creado algo hermoso. Pero algo en su mirada me detuvo. Ella ya sabía. Ella siempre había sabido. No sé, le dije finalmente. No sé si sé cómo ser feliz. Ella apretó mi mano con más fuerza de la que pensé que todavía tenía. Entonces me dijo, para de esperar, para de probar. Solo sé. Murió 3 días después. Y yo seguí sin entender qué significaba eso. Solo sé. La verdad que oculté incluso siendo multimillonario es esta. El dinero no resuelve nada. Solo amplifica lo que ya está ahí. Si esperas aprobación cuando eres pobre, esperarás aprobación cuando seas rico. Solo que ahora tendrás más gente de quien esperar y más razones para desconfiar. Si controlas porque tienes miedo cuando no tienes nada, controlarás aún más cuando tengas todo. Porque ahora hay más que perder. Si te sientes vacío cuando tienes poco, te sentirás vacío cuando tengas mucho. Solo que ahora ese vacío se llenará con cosas que no significan nada, yates, relojes, casas en las que nunca vives. He construido un imperio. He creado empleos. He cambiado industrias. Y sin embargo, la pregunta que me obsesiona no tiene nada que ver con negocios o dinero. La pregunta es, ¿alguna vez seré visto como soy? No como el billonario, no como el CEO, no como el símbolo de éxito o poder. ¿Alguna vez alguien me mirará y verá al niño asustado que sigue esperando que su padre le diga que lo hizo bien? Anoche tuve una reunión con un emprendedor joven, 26 años, lleno de energía, con una idea que podría cambiar el transporte urbano. Me presentó durante 2 horas. Sus gráficas eran perfectas, sus proyecciones ambiciosas pero realistas, su pasión innegable. Al final, me preguntó, ¿entonces, estás dentro? Y yo vi en sus ojos lo que he visto 1000 veces, ese hambre, esa necesidad. Esa súplica silenciosa, por favor, dime que soy suficiente. Podría haber dicho sí. Podría haber invertido los 10 millones que pedía y probablemente habría sido una buena inversión. Pero algo me detuvo. Le dije, ¿por qué me necesitas? Se quedó confundido. ¿Qué? Tu idea es buena. Tu equipo es sólido. Tus números funcionan. ¿Por qué me necesitas a mí específicamente? Tartamudeó. Dio razones sobre red de contactos, experiencia, validación del mercado. Lo detuve. Esas no son razones. Esas son excusas. La verdad es que no me necesitas. Necesitas creer en ti mismo lo suficiente como para hacerlo sin mí. Y hasta que no lo hagas, mi dinero solo te va a retrasar. Se quedó en silencio. Vi algo cambiar en su rostro. Enojo, confusión y luego algo como reconocimiento. Se levantó. Me dio la mano. Gracias, dijo. No sé si lo decía en serio. Lo vi salir de mi oficina, y por primera vez en años sentí que había hecho algo honesto. Algo real. Tal vez lo arruiné. Tal vez era mi oportunidad de ser diferente, de no ser el padre que retiene, que silencia, que hace esperar. O tal vez le di algo más valioso que dinero. Le di la verdad que tomé décadas en aprender.
Estás esperando un permiso que nadie te va a dar, porque el permiso no existe fuera de ti. Nunca existió. Ahora mismo, mientras estas palabras se forman, estoy en mi oficina en Londres. Son las 5 de la mañana. El sol todavía no sale. La ciudad es una mancha gris detrás de ventanas de piso a techo que cuestan más que una casa promedio. Mi asistente llegará en 3 horas con mi agenda, 18 reuniones, 4 llamadas intercontinentales, decisiones que afectarán miles de empleos, millones de dólares. Y yo estoy aquí, en pijama, tomando café de una taza que compré en un mercado de pulgas hace 20 años porque me recuerda a una época donde las cosas eran simples. Me pregunto quién soy cuando nadie está mirando. Cuando no hay audiencia, no hay rol que actuar, no hay expectativas que cumplir. Creo que soy solo un tipo cansado que construyó una montaña y luego se dio cuenta de que la cumbre es el lugar más solitario del mundo. Hace 6 meses, hice algo que nadie sabe. Creé una cuenta anónima en una aplicación de mensajería. Empecé a hablar con gente random. Estudiantes, trabajadores, amas de casa, otros emprendedores que no sabían quién era yo. Les hacía preguntas. ¿Qué te detiene? ¿Qué esperas? ¿De qué tienes miedo? Y las respuestas eran siempre las mismas, con diferentes palabras. Espero estar listo. Espero que las condiciones sean perfectas. Espero que alguien me elija. Espero dejar de tener miedo. Y les preguntaba, ¿qué pasaría si nadie te eligiera? ¿Qué pasaría si nunca estuvieras listo? ¿Y si las condiciones perfectas nunca llegaran? Algunos se enojaban. Me bloqueaban. Otros se quedaban en silencio por días. Y luego volvían con una respuesta diferente. Creo que tendría que elegirme a mí mismo. Creo que tendría que empezar aunque tenga miedo. Creo que tendría que dejar de esperar. Y cada vez que alguien llegaba a esa conclusión, yo sentía algo parecido a esperanza. Porque si ellos podían verlo, tal vez yo también podía. La semana pasada, recibí una carta. Era de mi hermano, el de la carpeta azul, el que no ha hablado conmigo en 2 años. No decía mucho. Solo, abrí el restaurante. Sin tu dinero. Me tomó más tiempo. Fue más difícil. Pero es mío. Y gracias por decir no, porque me obligaste a dejar de esperar. Leí esa carta 10 veces, y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, decir no fue la cosa más amorosa que pude haber hecho. No porque él no mereciera mi ayuda, sino porque merecía algo más, la oportunidad de descubrir que no me necesitaba. La confesión que estoy tratando de decirte, la verdad que oculté incluso siendo multimillonario, es esta. Toda mi vida esperé ser suficiente. Esperé que mi padre me viera. Esperé que Elena me amara sin miedo. Esperé que mis amigos me aceptaran. Esperé que el mundo me validara. Y construí un imperio mientras esperaba. Cada empresa que creé era una prueba. Cada adquisición era un argumento. Cada millón era evidencia de que yo valía, de que merecía estar aquí, de que finalmente era suficiente. Pero no importó cuánto acumulara, la pregunta nunca se respondió. Porque la pregunta no era ¿tengo suficiente? La pregunta era ¿soy suficiente? Y esa pregunta no se responde con dinero. Se responde con una decisión. La decisión de dejar de esperar. De dejar de buscar validación en los ojos de otros. De dejar de construir templos a un Dios que nunca va a bajar a bendecirte. La decisión de ser suficiente porque tú lo decides, no porque alguien más lo confirme. No sé si estoy ahí todavía. No sé si alguna vez llegaré. Pero sé esto. Ayer vendí una de mis empresas. 500 millones de ganancia. Y cuando firmé los papeles, cuando el dinero golpeó mi cuenta, sentí alivio. No triunfo. No orgullo. Solo alivio, porque me di cuenta de que podía soltar, que no necesitaba aferrarme a cada imperio que construí, que mi valor no estaba ahí. Es un paso pequeño, tal vez insignificante, pero es el primero que doy sin esperar que alguien más me diga que está bien. Si estás leyendo esto, y si en algún momento te has sentido como yo, esperando, construyendo, probando, pero nunca sintiéndote suficiente, déjame decirte algo. Nadie va a venir. Nadie va a darte el permiso que esperas. Nadie va a validarte de la manera que necesitas. Y eso no es porque no lo merezcas. Es porque esa validación nunca estuvo en sus manos. Siempre estuvo en las tuyas. La pregunta no es, ¿cuándo seré suficiente? La pregunta es, ¿cuándo decidiré que soy suficiente?
Y esa decisión cambiará todo. No te hará rico, no te hará poderoso, no te hará famoso, pero te hará libre. Y la libertad, he aprendido, es el único lujo que el dinero no puede comprar.